Glaucoma primario de ángulo cerrado. Es una neuropatía óptica glaucomatosa que se produce como consecuencia directa de la presión intraocular elevada que se causa por la obstrucción física del flujo de salida del humor acuoso o cambios degenerativos en la malla trabecular como resultado del contacto irido-trabecular. Entonces, el contacto irido-trabecular es el evento primario que ocurre como resultado de la desproporción anatómica del segmento anterior. Entonces, el contacto irido-trabecular puede resultar de un iris y quiste del cuerpo ciliar, iatrogénico, después de una cirugía de vitreoretiniana. También efecto de masa en el segmento posterior, si hay una hemorragia o tumor, uveitis, neovascularización, síndrome de Marfan, síndrome de Axenfeld-Rieger, trauma y tumores. Cuanto a la fisiopatología, el principal mecanismo es el cierre angular primario, es el bloqueo pupilar. El resultado de activación simultánea de los músculos dilatador y esfínter de las pupilas. Entonces, los vectores potenciales involucrados en el bloqueo pupilar relativo es tamaño de la pupila, la posición de la lente del cristalino, la tasa de formación de humor acuoso, la rigidez del iris, la posición potencial hacia abajo delante del cuerpo ciliar. También tenemos lo que es el iris plateo, que es una forma rara de cierre angular que ocurre espontáneamente. El mecanismo para el glaucoma es que el hacinamiento directo del iris en el ángulo sin bloqueo pupilar con una dilatación máxima. Entonces, el síndrome del iris plateo consiste en la configuración característica de este iris y la propensión asociada a la que la presión se eleve a medida que el iris se contrae contra la cara de la malla trabecular en dilatación, incluso en presencia de una IP. Factores de riesgos en general, una edad avanzada, el sexo femenino, la paternidad asiática y privación social. En cuanto a la biometría ocular, una longitud axial corta del globo ocular, una cámara anterior poco profunda y la posición y el grosor del lente. Y en error refractivo, los hipermétropes. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado es la causa de aumento del apio, es el cierre del ángulo. Los síntomas aparecen repentina y dramáticamente. Los episodios tienden a repetirse con cambios en el ángulo de cronicidad. Durante un ataque todo o la mayor parte del ángulo se cierra. La apio puede alcanzar niveles extremadamente altos y una emergencia oftalmológica, ya que puede provocar ceguera en cuestión de días. La historia clínica revela que semanas o meses antes del ataque agudo severo hubo episodios de dolor y visión borrosa. Cada uno duró algunas horas y se produjo con una frecuencia creciente hasta el repentino desarrollo del último ataque más severo. Síntomas: visión borrosa, dolor, aparición de halos y colores de las luces. Un ojo, sin ángulo estrecho, puede cambiar de un estado de funcionamiento normal a un estado de glaucoma violento en 30 a 60 minutos. El Glaucomflecken, que se observan numerosos Glaucomflecken después de un ataque prolongado de glaucoma de ángulo cerrado. El Glaucomflecken puede ser causado por un episodio de una presión intraocular elevada, después de un procedimiento quirúrgico, después de un ifema o una apio alta por un traumatismo cerrado en el ojo. La presencia de Glaucomflecken significa que existe un alto potencial para otro ataque de cierre de ángulo. Cuanto al diagnóstico es clínico, en la lámpara de hendidura podemos ver la técnica de Van Herijk para medir la profundidad de la cámara anterior. Las PIOs pueden estar de 40 a 100.
Hay que hacer gonioscopía para ver los ángulos. Hay pruebas provocativas como prueba de propensión al cuarto oscuro o pruebas mediátricas farmacológicas. También es importante hacer un OCT de segmento anterior y también una biomicroscopía de ultrasonido. Diagnóstico diferencial: glaucoma primario de ángulo abierto con ángulo estrecho en la gonioscopía, glaucoma neovascular, uveitis, nanoftalmos, glaucoma secundario de ángulo cerrado causado por uveitis o iritis, oclusión de la vena retiniana central, que se ha inducido por medicamentos, un glaucoma maligno, cirugía post-vitreoretiniana y tumores del segmento posterior. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado subagudo y crónico. Tiene mayor incidencia que el glaucoma de ángulo cerrado agudo. Causa del aumento de la presión es el cierre del ángulo. Se presenta como ataques intermitentes menos intensos durante un tiempo prolongado. Los síntomas son leves o pueden estar ausentes por completo hasta que la enfermedad esté muy avanzada y resuelven espontáneamente. En glaucoma de ángulo cerrado crónico se describen muchas situaciones clínicas como continuación de episodios subagudos cuando las sinequias anteriores periféricas se forman comúnmente con el tiempo. Hay un cierre residual del ángulo sinequial después de la iridotomía con láser. También una condición progresiva totalmente silenciosa de cierre angular, ya sea aposicional o sinequial, que puede simular un glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a las características clínicas, presenta visión borrosa, incomodidad o ver halos de colores. Algunos casos pueden ser asintomáticos. Cursa con episodios de presiones elevadas, que pueden causar síntomas cada 2 semanas o incluso a diarios. Diagnóstico, como siempre, clínico. La lámpara hendidura, medir la presión intraocular. El procedimiento estándar es la gonioscopía. Pues determinar el mecanismo subyacente, igual hacer el VM y el OCT. Diagnóstico diferencial: importantes quistes del iris o cuerpo ciliar, uveitis y atrofia esencial del iris. En cuanto al manejo de glaucoma de ángulo cerrado, el manejo de estos pacientes depende del tipo de presentación clínica, el estadio de la enfermedad y los mecanismos subyacentes. El objetivo, pues, bajar la presión, reabrir y modificar el ángulo de la cámara anterior y controlar la elevación de la pío residual si se ha producido una disfunción irreversible de la red trabecular. Tratamiento, pues, inicial: beta bloqueadores adrenérgicos tópicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémica y agentes hiperosmóticos. Se debe evitar inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica porque pueden agravar un edema corneal. Un miótico suele ser ineficaz durante la pío alta y debe administrarse cuando la pío se ha disminuido. Las prostaglandinas son eficaces para disminuir la pío en pacientes con cierre de ángulo, aún estando parcialmente abierto. Ensayos clínicos aleatorizados demostró que el latanoprol supera el timolol en la reducción de la pío en pacientes que se habían sometido a una iridotomía con láser. Se ha demostrado que la iridoplastia periférica con láser, el IPL, y la paracentesis inmediata son eficaces para disminuir la pío y aliviar los síntomas mucho más rápido que los medicamentos. Entonces, la iridotomía láser para el cierre de ángulo primario agudo es un tratamiento definitivo para este cierre de ángulo con bloqueo pupilar, y la iridotomía quirúrgica está indicada solo cuando no se puede realizar la iridotomía con láser. El manejo de la IP, pues, probablemente sea más beneficioso para pacientes con cierre aposicional o sinequias anteriores periféricas recientes. Pacientes que tengan este cierre de ángulo con sinequias anteriores periféricas crónicas y una neuropatía óptica glaucomatosa que responde mal al procedimiento con láser, a menudo van a necesitar, pues, un tratamiento adicional. El otro ojo de un paciente con cierre de ángulo primario agudo tiene una probabilidad de 40-80% de desarrollar un ataque agudo en 5 o 10 años y se realiza una iridotomía láser profiláctica. La administración crónica de pilocarpina no suele prevenir el ataque. La iridotomía quirúrgica como la iridotomía láser han demostrado ser efectivas para prevenir el ataque en la mayoría de los pacientes.
La coexistencia de sinequias posteriores periféricas y el cierre aposicional suele presentarse un ojo con cierre de ángulo primario crónico. La iridotomía con láser está indicada solo en presencia de cierre aposicional. Los ojos con sinequias anteriores periféricas extensas responden mal al procedimiento. Aquellos con mecanismo de bloqueo no pupilar pueden desarrollar unas sinequias progresivas a pesar de la iridotomía láser permeable. En la iridoplastía periférica láser está indicada pues en cierre de ángulo agudo, crónico y displateo, relacionado con el cristalino, una difusión coroidea, el procedimiento complementario de una trabeculoplastia láser o una iridotomía láser. Está contraindicada en cámara anterior plana, en edema corneal extenso y opacificación, y puede tener una serie de complicaciones. La iridoplastia periférica láser IP con láser pues, es eficaz para disminuir la apio en pacientes con ataque agudo que no responde a terapia médica y se produce una rápida reducción del apio dentro de 1 hora después del tratamiento con láser. Entonces, los ojos con cierre aposicional responden favorablemente a la IPL. La gonioplastia láser puede separar sinequias recientes. Es poco probable que la IPL rompa la sinequia anterior periférica de larga duración. También es importante valorar la extracción del cristalino, pues que las características biométricas más notables es una cámara anterior poco profunda y se determina por el grosor y la posición anterior del cristalino y está relacionada con la patogenia del bloqueo pupilar y el empeñamiento pues, del segmento anterior. Entonces la extracción del cristalino en los ojos con cierre angular primario da como resultado un aumento significativo de la profundidad de la cámara anterior y ancho del ángulo. La extracción del cristalino ha sido durante mucho tiempo el tratamiento definitivo para el glaucoma facomórfico. También se está considerando pues, para cierre angular primario y glaucoma de ángulos cerrados no controlados. Y la cirugía de facoemulsificación supera la iridotomía con láser como tratamiento inicial del cierre angular primario agudo. La goniosinequiolisis, hasta el 60% de los pacientes con cierre de ángulo primario agudo tiene elevación persistente de la presión que requiere medicamentos para el glaucoma después de la iridotomía con láser. Entonces la goniosinequiolisis quirúrgica es un procedimiento eficaz diseñado para quitar las sinequias anterior periféricas de la pared angular y restaurar el flujo de la salida trabecular. El procedimiento tuvo éxito 80% de los ojos con complicaciones mínimas si las sinequias anteriores periféricas había estado presente durante menos de 1 año. Entonces este procedimiento se vuelve más eficaz cuando se realiza después de la extracción del cristalino. También están los implantes de drenaje de glaucoma, es útil para tratamiento quirúrgico de glaucoma refractario. Las complicaciones postoperatorias son similares a la trabeculotomía. Existe información limitada sobre los implantes de glaucoma en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado y se considera en ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado complicado cuando la trabeculectomía no ha logrado controlar el apio o no es deseable. También está la ciclodestrucción, que pues es la destrucción de los procesos ciliares. Es eficaz para disminuir la producción del humor acuoso y el apio. Hay complicaciones graves como hipotonía, tisis y desprendimiento de retina. Entonces la ciclofotocoagulación láser moderna permite una entrega de energía más precisa y puede estar asociada con menos daños colaterales que la ciclocrioterapia convencional. El láser DIO, también semiconductor que emite luz de longitud de onda de 810, que es fuertemente absorbida para la melanina presente en el epitelio del cuerpo ciliar. Esta tiende a producir menos complicaciones, es útil para el tratamiento de glaucoma refractario y el procedimiento está reservado para ojos con potencial visual limitado o cuando la cirugía de filtrado es ineficaz.